predicar. Hoy quiero darle el paso a una invitada especial con quien estuve compartiendo en esta semana unas cosas muy interesantes y profundas que vimos una radiografía en nosotros y en el pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos como pastores. Y esa impresión que Dios nos dio para hablar de ello, yo decía, pero ¿quién más que tú, que la persona que Dios está tocando para eso? Así que yo invito aquí al altar a mi esposa, la pastora María Bustamante de Manfredo. Y hoy vamos a hablar, bueno, ella va a hablar de algo muy especial, así que atención. Dios les bendiga a todos. Gracias. Sí. Dios les bendiga. Dios es bueno todos los días y Dios nos da la oportunidad de mejorar cada día nuestra vida. Y en el día de hoy vengo a traer una palabra con la cual Dios me estaba inquietando desde hace ya como 2 o 3 semanas. Y es una continuación un poco de la prédica que nosotros tuvimos, mi esposo y yo, de fisuras del alma. Es necesario que cuando venimos a la iglesia, aparte de recibir palabra, la palabra es la que nos llena y la que alimenta a nuestro Espíritu Santo, y la palabra es la que nos transforma y nos hace cambiar. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero el Señor también se interesa mucho en nuestra alma, y Dios quiere que sanar en el día de hoy nuestra alma. Porque como habíamos dicho en la prédica de fisuras del alma, que les invito a volver a verla, inscríbanse en nuestro canal de YouTube. La presencia de Dios a veces no puede quedarse dentro de nosotros porque tenemos el alma rasgada y dañada. Y cuando nosotros venimos al Señor estamos tan dañados que no vemos ni siquiera una salida porque estamos demasiado enfocados en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Y eso impide que de verdad veamos la bondad de Dios sobre nuestra vida. Así que en el día de hoy traigo una palabra que es un poco exhortativa, mirando la situación de muchos de nosotros y de mucha gente en general. Así que siéntanse todos aludidos, que todos se han tocado, porque todos tenemos algo de lo que hoy vamos a hablar aquí. Y cuando Dios manda palabra, la manda para que podamos ser cambiados y transformados por la presencia del Señor. Amén. Yo quiero empezar con un texto bíblico que se llama, la prédica, gracias pastor, se llama Lo de la orilla. Y enseguida les voy a explicar por qué se llama Lo de la orilla. Pero quiero comenzar mi palabra del día de hoy con un texto bíblico, que está la palabra en Isaías 53. ¿Todo el mundo trajo su Biblia? Amén, muy bien. Porque es importante que la palabra la subrayamos, la buscamos, la podemos meditar y no somos distraídos y tenemos el tiempo para leerla con tranquilidad. Yo la voy a leer en mi Biblia, si quizás no todos tienen la misma versión, yo tengo la versión Dios habla hoy. Esta es la Biblia que está amarilla, porque la tengo desde que me convertí con 16 años. Y tengo muchas Biblias, pero no me gusta ninguna más que esta. Así que no es que esté viejita y que no tenga otra. Está en Isaías 53 y voy a leer del versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿Y quién ha revelado al Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente a los hombres. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestro sufrimiento. Estaba soportando nuestros propios dolores.
Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud. Amén. Aquí está hablando de Jesús, está hablando de todo lo que Jesús sufrió y de todo el desprecio que Jesús sufrió por usted y por mí. Amén. Entonces, en el día de hoy, Dios me hablaba en estos días sobre el mal que toca a muchas personas que sufren de un síndrome, de una enfermedad que es el rechazo, el espíritu de rechazo. Las personas que sufren de rechazo desde que nacen en el vientre. Las personas que sufren de rechazo durante su infancia. Las que sufren de rechazo en la edad adulta, en la adolescencia, incluso una vez que se han casado, sienten rechazo o se sienten rechazadas. Y vengo a hablar de 3 tipos de rechazo que sufren las personas, que hacen que no se puedan afirmar en su vida, ni siquiera la espiritual y la de en su día a día, porque todos en algún momento hemos sufrido rechazo. Hay personas que desde que la mamá se queda embarazada no son aceptadas o no son queridas, ya sea por parte del padre, ya sea por parte de la madre. Y eso crea una inseguridad en la persona que hace que siempre necesite ser afirmada, reconocida por los demás. Entonces hace muchas cosas para poder agradar a los otros. Sabemos que en la infancia y en la adolescencia nuestros niños en las escuelas también se ven sometidos a mucho estrés y a veces tienen que hacer cosas que no les agradan por entrar dentro del grupo para no ser rechazados. Y son esos que después a lo mejor los que no entran dentro del grupo que sufren el llamado bullying, ¿no? Que le hacen la vida imposible a los demás compañeros y tienen que soportar muchas cosas para poder ser aceptados dentro del grupo. Durante la adolescencia no es diferente y a veces en la edad adulta también en nuestro círculo de amigos tenemos que pasar por situaciones que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo en temas que ellos hablan, en cosas que ellos hacen, pero nosotros queremos ser partícipes porque no queremos que nos rechacen ni nos dejen atrás. ¡Aleluya! Y así es que nosotros siempre vamos cambiando nuestro modo de ser, nuestro modo de comportarnos para poder llegar a ser aceptados por las otras personas. Porque lo que nos importa es sentirnos aceptados. ¿Y por qué viene eso? Pues de la poca falta de autoestima que tenemos nosotros. Falta de autoestima es la falta de seguridad que nosotros tenemos en nosotros mismos, en que necesitamos que los demás aprueben nuestra conducta y aprueben cómo nosotros nos vemos para sentirnos bien. Y es por eso que de ahí vienen muchas personas que tienen mucha falta, muchas necesidades y se absorben mucho en una pareja, se apegan mucho a sus hijos, se apegan mucho a sus trabajos, a cosas que le haga sentir lleno y que le haga sentir, oh, aquí estás bien, eres aceptado y estás reconocido. Y por causa de estar así, muchas veces que tenemos que buscar la aprobación de los demás, nosotros sufrimos mucho porque necesitamos siempre estar en un estado de estrés para que los demás nos digan, sí, tú sí vales, sí, tú perteneces a este grupo. Y quiero hablarle 3 tipos, estaba estudiando 3 tipos de rechazo y los síntomas que dan este rechazo. Rechazo con reacciones agresivas. Son las personas que son de estas que te echan para atrás y que no quieren ni siquiera que las consuele. Voy a leer para que quede más claro. Rehúsan ser confortadas y consoladas, rechazan el afecto físico, son fríos emocionalmente, son incrédulos, testarudos, escépticos, sienten deseos de venganza, son mal hablados, maldicen y pueden llegar a ser agresivos física o verbalmente y argumentan, critican y se rebelan contra la autoridad. Son las típicas personas que a lo mejor alguien ha conocido que cuando están mal tú te acercas a ellos a darle una palabra de consuelo y no la quieren. Si te vas a acercar a darle un abrazo o a darle algo que lo pueda confortar, te paran en seco
¿Por qué? Porque en el fondo eso es una protección que ellos hacen para que no puedan ser de nuevo agredidos, entonces, o se sientan rechazados. Entonces, ellos crean como una pared entre las demás personas para que no vuelvan a ser agredidos. Y esas personas están siempre criticando, están malhumoradas y siempre desean vengarse de cualquier cosa. Si me la hace, me la paga, y idean cosas para vengarse porque no tienen paz dentro de sí mismos. Y luego está uno, yo diría como uno de los también más graves que hay, que es el rechazo a uno mismo. El rechazo a uno mismo se manifiesta en esta persona en el modo en cómo se comporta, tanto dentro de su casa como fuera. Fuera también crea una persona que se rechaza a sí misma, la vemos porque está llena de complejos. Y yo voy a leer unos cuantos de los complejos que tiene ese tipo de persona. Aparte que tienen baja autoestima, se sienten siempre inferiores, se siente que no encajan en ningún lugar, les rodea siempre un halo de tristeza y de luto, no suelen ser muy habladores, tienen tendencia a la depresión y a la ansiedad y se preocupan en exceso por las cosas, o son súper sensibles, son muy negativos, pesimistas, solitarios y les gusta aislarse y tienen pérdida de identidad. Este tipo de personas son las personas que, aunque tú les animes o tú les des una palabra, nunca encuentran un consuelo en ellos, porque son tan pesimistas y tienen tan baja autoestima que ni siquiera se consideran dignos de que Dios les pueda dar una palabra de consuelo. Son unas personas que les gusta rodearse de tristeza. ¿Por qué? Porque como se encuentran tan indignos y tienen su autoestima tan baja, pues no consideran a veces ni que encajen en ningún lugar. Por eso son personas que se aíslan, son personas que se hacen su mundo, porque creen que no hay cabida, porque creen que, ¿qué pinto yo ahí? Yo no pertenezco ahí, no se hallan en ningún lugar. Y es porque tienen su autoestima herida. Esas personas que están así, están siempre tristes, porque intentan llenar su vida con cosas, pero nada les sacia. ¿Por qué? Porque se sienten rechazadas, que no son suficientes, ya sea a veces en trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle o en la familia, y tienden siempre a pensar lo negativo. Tú les enseñas, no, pero mira, aparte de esto también tú tienes esto y esto, y ellos dicen, sí, pero, y te van a lo negativo, y vuelven de nuevo a lo negativo, y siempre están en el mismo círculo. ¿Y qué pasa? Que entonces, al no tener una identidad definida de quiénes son ellos en Dios, quiénes son, cuáles son sus cualidades, pues se aíslan y se quedan aparte. Y las personas que son así también dentro de la familia afectan al resto de los que viven con ellos. ¿Por qué? Porque si tú siempre te sientes triste, te sientes mal, te sientes que no eres suficiente, buscas también a ver que los demás se igualen o se comparen a ti y los contagias de lo mismo que tú estás viviendo. No, eso no va a ser así, no, ¿y para qué tú te metes en eso? No, y deja eso así. Y siempre en vez de bendecir y de levantar, están también buscando palabras, sí, pero quizás tú puedes, pero yo no. Y es por eso que estas personas también tienen problemas en su vida espiritual. Al no tener definida su identidad y su seguridad de saber que Dios también le ama, que Dios sí que puede hacer milagros en su vida, que Dios también le habla y que va a transformar su vida, vuelven al no, a mí no me va a pasar, porque el pensamiento depresivo, el negativo y el que siempre vuelve a yo no soy nadie. ¿Cómo va la cosa? Amén. Tranquilos que va a llegar el consuelo, no todo es malo. Y después está otro que es también muy fuerte, que también lo vemos en muchas personas, porque lo bueno es siempre estar observando, ¿no? Cuando tanto aquí en la iglesia como en el trabajo, nosotros vemos muchos tipos de personas y ya podemos clasificar, hasta incluso nosotros, ¿no? Yo tengo un poco de esto, un poco de lo otro. Que Dios nos ayude, amén. No se está durmiendo nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues hemos visto hasta ahora, les voy a recordar, el rechazo con reacción agresiva, que es el que siempre está viéndolo todo, que es que no acepta ni siquiera que lo consuelen, ni que le den una palabra, no quiere ni contacto físico.
Hemos visto el rechazo a uno mismo, que tienes tan baja autoestima de ti misma que no consideres que eres digno de nada, no tienes ni siquiera identidad, que no encajas en ningún lugar. Tú vas porque vas, pero no te sientes perteneciente a nada. Y ahora vamos a ver el temor de verdad a ser rechazado. Aquellos que quieren de verdad ser aceptados a toda costa. Aquellos que hacen lo imposible por cuadrar en un lugar y no ser rechazado. Estas personas las podemos ver así, vamos a hacerle la radiografía, aleluya. Son personas muy competitivas y son muy perfeccionistas. Ellas lo quieren hacer todo lo mejor y quieren sobresalir en todo. Son egocéntricas y quieren hacer valer siempre sus derechos. Son las personas que se centran solo en ellos, en lo que les pasa a ellos, lo que les pasa en su casa, en ellos mismos, y hablan de ellos, oran de ellos y siempre quieren hacer valer sus derechos. Sí, porque yo sé cuál es mi derecho. Sí, no, porque yo tengo derecho, a que ni se le ocurra, porque mis derechos no los pisotean. Y siempre están en esa competitividad, de que no los dejen atrás, cuidado. Por eso es que ellos pelean sus derechos, porque quieren estar en primera línea. Y se avergüenzan si fracasan y entonces se aíslan. Por ejemplo, un caso muy, muy evidente es, por ejemplo, cuando alguien se divorcia. Cuando alguien se divorcia, los que han pasado un divorcio saben que uno tiene una sensación como, wow, de fracaso, de pérdida, de que vos fracasaste. Entonces esas personas así no pueden soportar que los demás vean que ellos han fracasado en algo y se aíslan. Son esa gente que tú las ves muy bien, tienen un problema y desaparecen. ¿Por qué? Porque como tienen su autoestima tan herida y tienen tanto temor al rechazo que ni siquiera son capaces de poder recibir consuelo, como hemos leído antes. Ni siquiera quieren recibir una crítica, una ayuda, nada. Ellos no pueden consentir que nadie los vea fracasados. Son muy críticos, envidiosos, manipuladores, posesivos, arrogantes y altaneros. Son los que siempre quieren llevar la razón, los que no se someten a autoridad, ni a pastores, ni a padres, ni a los jefes. Siempre saben más que los jefes, siempre saben cómo el trabajo iría mejor. ¿A quién no le ha pasado ya que a su jefe le dice, si mi jefe hiciera esto y esto, el trabajo sería mejor? Y sobre todo muestran mucha inmadurez emocional. Las cosas que hacen no cuadran con la edad que tienen. Se comportan como gente muchísimo más joven, como gente que de verdad no tiene discernimiento, porque solo lo que le interesa es sobresalir para que no se sientan rechazados. Y bueno, tan grande es el problema de estas personas que tienen mucho temor a ser rechazadas, que son capaces de hacer cosas que no les gustan, que van en contra de sus principios, solamente por ser aceptados. Hay gente que es capaz de todo porque no quieren que nadie diga que no fueron capaces, que no se atrevieron y que son unos cobardes. No le diga eso nunca a una persona que tiene temor a ser rechazada, porque mismo a costa de su voluntad van a hacer cosas para poder sobresalir. Y algunas personas que sufren de todos estos problemas lo enmascaran todo también para aliviar su miedo a no ser aceptados bajo vicios y conductas de destrucción. ¿Cuáles son esos vicios que mucha gente hace? En modo general, se esconden bajo el alcohol, son comedores compulsivos, se dan gratificación sexual, aceptan cualquier cosa, se denigran a ellos mismos y no les importa nada, porque les voy a decir una cosa. Todo aquel que conoce lo que es pecado y sabe que está haciendo mal y está pecando y continúa pecando, llega un momento en que el diablo te cauteriza la mente, que ya no eres consciente de que estás pecando, o sea, no te importa pecar, no te duele que tú estés pecando, porque conocemos muchas personas, ¿verdad?, que saben que están haciendo algo mal, pero ya no lo ven ni siquiera tan grave y quizás ven el pecado en el otro, pero en ellos no. Y eso ocurre cuando a fuerza de tú practicar el pecado, tu mente se cauteriza.
¿Por qué? Porque Satanás te deja ya sin entendimiento y sin discernimiento. Entonces, en el día de hoy, si tú sabes que tienes conductas que son pecaminosas y a ti ni siquiera te dan ni cargo de conciencia, te pido que vayas al Padre y le digas, ayúdame, porque sé que es pecado y no me hace ni daño, ni siquiera. Sé que a ti no te agrada, Señor, pero a mí como que no me afecta. Eso es un síntoma grave. Eso es algo de que de verdad está mal, porque para que nosotros podamos ser perdonados es necesario que reconozcamos que tenemos pecado, ¿verdad? Y si nosotros no somos capaces de reconocer que estamos pecados, no nos vamos a arrepentir, ¿verdad? ¿Qué les parece? Esto está fuerte, ¿no? Esto está fuerte. Pero les voy a dar ahora ya la buena noticia, ya vamos más suaves. Después de que todos hemos hecho una radiografía, todos tenemos algo de eso. Nadie puede decir, yo no, yo soy la perfecta o el perfecto. Todos tenemos algo, algún punto de uno de los 3 temas que hemos visto ahí que cojeamos de una pata, como se dice en español. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Pues saben que hay solución para eso. ¿Se acuerdan del versículo que hemos leído primero? ¿Se acuerdan de Isaías 53 que hemos leído? Que Él sufrió todo el desprecio, Él sufrió toda la soledad, sintió todo el rechazo en su cuerpo para que tú y yo hoy no sintamos ningún rechazo. Porque Él cargó con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras heridas del alma, para que tú puedas gozar de una sanidad espiritual plena. Dios quiere que en este día de hoy tú te des cuenta que tú no tienes por qué vivir bajo ninguno de esos patrones que hemos leído. Que tú encuentres tu lugar y tu identidad en el Señor. Porque cada día venimos aquí. ¿Por qué venimos aquí? Para escuchar palabra, pero no simplemente para escucharla, sino para hacerla, porque somos cristianos y estamos aquí, ¿verdad? Y la palabra que nosotros venimos aquí cada domingo es para que vaya edificando nuestro espíritu, ¿verdad? Y a través de la palabra seamos cambiados y seamos transformados, para que comencemos a dar fruto. Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque no adelanta que vengamos a la iglesia y continuemos con nuestro alma herida, que continuamos con nuestra vida que no es plena, porque en sí no le creemos a Dios. Todas estas personas, este tipo de personas que hemos leído, son las personas que vienen una y otra vez a la iglesia y no ves cambio en ellas. ¿Por qué? Porque tienen ese problema de rechazo. Nunca se sienten dignos de poder cambiar. No se sienten dignos de que pueda cambiar Jesús su vida. No se sienten dignos de que esa palabra sea para ellos. Todos para los demás, todos para aquellos. Ay, qué ungida que está esa. Mira que ella ya está allí. Y siempre ven lo poco. Se critican mucho a sí mismos porque no se aman. Y uno de los mandatos que nos dio Jesús fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amarte a ti mismo quiere decir que te valores, mujer, hombre. Valórate, porque Dios te dio una identidad y Él ya cargó con todos esos pecados, con esa vergüenza, con esa falta. Y cuando tú estás en el día de hoy aquí y aún tú no tienes la convicción de que tú no tienes por qué vivir bajo ninguno de esos patrones que hemos leído, es que necesitas de verdad tener un encuentro con Dios. Necesitas que la palabra de Jesús penetre de verdad en tu corazón y pueda cambiarte, porque dice la palabra que nosotros somos nuevas criaturas. Todo lo viejo y Él hace todo nuevo. Entonces, si desde el vientre tú sufriste rechazo, si te rechazó tu pareja, te rechazó tu padre, tu madre, te rechazaron en la escuela, tú no tienes por qué cargar eso hasta el día de hoy, sentirte inferior, sentirte amargada, sentirte que tienes que protegerte, porque hay muchas personas que ni siquiera expresan lo que sienten, se quedan con cara de póker. ¿Cómo es cara de póker? Sin expresión. ¿Por qué? Porque no quieren demostrar ni siquiera lo que sienten. Si odian, si ríen, si están felices, se lo tragan. Son las personas que en el día de hoy tienen nervios, tienen úlceras en el estómago, tienen diarrea. ¿Por qué? Porque no expresan, no son expresivos, todos se lo guardan. Y eso te crea un estado de nervios que te lleva a sentirte mal.
Pero Dios quiere sanarte. Dios quiere que hoy tu vida cambie. ¿Quién quiere que su vida cambie? Amén. Y eso comienza perdonándonos a nosotros mismos. Nos perdonamos por habernos sentido así. Comienza perdonando a la persona que te rechazó, que te hizo sentir de menos. Porque es necesario perdonar para que Dios pueda empezar a trabajar en tu vida. Dios quiere que en el día de hoy tú perdones. ¿Y por qué he traído yo hoy este mensaje? Pues le voy a decir por qué. Porque las personas que están llenas de complejos, como hemos leído antes, son los que se quedan en la orilla. Son esos que cuando Jesús predicaba en el monte, lo veían desde lejos, desde la orilla. Son esos que se quedan viendo a Jesús de lejos haciendo milagros en la vida de los otros. Son esos que se quedan pasando. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Saben, verdad, esa historia? ¿Qué hizo esa mujer? Esa mujer tocó el manto de Jesús, pero ustedes saben, ¿no? Había un montón de gente, había muchísima gente y era una vergüenza que alguien que sufría de flujo de sangre, que era considerada inmunda y tenía que estar aparte, eso era una vergüenza, ¿verdad? A las mujeres hoy en día incluso nos da mucho pudor decir que estamos en nuestros días, ¿verdad? Antes era mucho más grave. Y esa mujer dijo, yo tengo que dejar mis complejos, mi miedo atrás y yo voy a acercarme a Jesús porque yo quiero ser sana. ¿Ustedes se acuerdan de los amigos de un paralítico que estaba Jesús dentro de una casa cenando, que había sido invitado? Había mucha gente alrededor y seguro en esa gente que había alrededor había enfermos, había gente que necesitaba ser sanado, pero hubo unos cuantos que le importó poco cuánta gente había, que era donde estaba, no podían entrar, Dios mío, estaba todo cerrado. Dijeron, espérate, vamos a ir y a romper el techo de la casa y te vamos a meter para que Jesús te vea y te toque y te sane. Y así fue como Jesús pudo sanarlo, porque dijo, wow, es grande la fe de ustedes. Ustedes saben, también la mujer esta, el ciego Bartimeo, ay, la gente le decía al ciego Bartimeo cuando decía, Jesús, Jesús, está pasando Jesús, cállate, no grites, le decía a la gente, y él, Jesús, Jesús. Cállate, le decía a la gente, no grite. La gente que está llena de complejos, la gente que tenía el miedo al rechazo, la gente que decía, ay no, que hay que guardar la compostura. Pero cuando el maestro estaba pasando por aquí, él gritó, ¡Jesús! Y Jesús se paró y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Si yo quiero ver. Recobra la vista. Hay mucha gente que se queda mirando cómo Jesús está pasando por la iglesia, cómo otros están siendo bendecidos y por el miedo, por el rechazo, por el qué dirán, porque no se sienten dignos, se quedan sin recibir su milagro, se quedan viendo a Jesús pasar en la barca, se quedan viendo a Jesús pasar por el camino y con todos los complejos no son capaces de vivir una vida plena en el Señor. Estamos llenos de, ay, porque yo soy así, ay, porque me han hecho daño, ay, porque yo vivo así. Déjate de todo eso. Mira, de las personas que hoy hablamos, de estas personas que yo he mencionado, esas pocas, son esa gente que se atrevieron a hacer algo. Son esa gente que dijeron, yo me dejo de complejos, del qué dirán, de cómo yo me siento, de lo que es una vergüenza. Yo quiero que Jesús me sane. Y hoy estamos aquí para que Jesús nos sane nuestra alma y cambie nuestro modo de pensar. Ya basta de sentir que tú no eres nada, que no eres nadie, que no mereces nada. Ya basta de guardar tanto rencor, de tener tantas críticas los unos con los otros. Es hora de que nuestra mente empiece a ser transformada por el poder de la palabra. Nosotros queremos tener cambios en nuestra vida. Y no puede ser que nosotros seamos aquellos que se quedan en la orilla y que sean los que siempre están orando. Señor, quítame esto. Padre, ayúdame a que yo pueda. Señor, haz que cambie esta situación. Señor, haz que. El Señor, hay gente que le sirve al Dios, haz que.
Ustedes saben cuál es ese Dios, ¿no? Señor, haz que. Y quieren que Dios haga todo el trabajo. Pero yo les acabo de dar varios ejemplos, ¿verdad? Que Dios era el que tenía el poder. Jesús está paseando por aquí y la gente era la que iba y acosaba a Jesús. Cuando pasaba Jesús, la gente se agolpaba. Pero solo unos cuantos son los que aparecen en la Biblia, porque había mucha gente que a veces no lo dejaba ni pasar. Ustedes si leen la palabra ven que él se tuvo que montar en una barca porque había mucha gente. La gente que quería los panes y los peces, querían el alimento físico, pero no querían el espiritual. Si tú quieres que tu vida sea transformada, si tú quieres salir de estos patrones que yo he leído ahí, necesitas acercarte a Jesús con todo, con todo. No puedes esperar que sea Jesús que haga todo por ti. Esa gente saltó y se quitaba a la gente de al lado. La mujer que tenía el flujo de sangre se arrastró por abajo hasta tocar su manto. Oiga, y cuando Jesús le preguntó, hey, ¿quién me ha tocado que de mí ha salido poder? Ustedes saben la vergüenza que fue para esa mujer decir, he sido yo porque yo tenía flujo de sangre durante 12 años. Eso, en esa época, era una vergüenza, hermano. Eso era vergonzoso. Y hoy nosotros, no, yo no me voy a poner a llorar en la iglesia porque van a decir que estoy mal. Aleluya, yo estoy bien. No, yo no sé qué. ¿Alguien quiere oración? No, yo estoy bien porque si no la gente... Esas cosas son las que te hacen que no veas cambio en tu vida. Esos amigos de ese ciego, del inválido, que fueron capaces de romper el techo de la casa para que su amigo fuese sanado. ¿Qué le importa lo que iba a decir el hombre ese que le rompieron su techo? Ya le darían una limosna, digo yo. ¿Qué le importó lo que hicieron? Ellos sabían que allí había alguien que podía devolverle la salud a su amigo. Júntate con amigos que sean capaces de romper el techo para llevarte donde Jesús. Júntate con gente que cambie tu vida y te ayude a crecer en el espíritu. Suelta los criticones, suelta aquellos que te llevan a hacer cosas que te impiden a la hora de la oración venir a la oración. Suéltate de esa gente que está criticando y está mirando las cosas malas y te dicen todo lo malo que está pasando en todos los lados y no te dicen del poder del que tiene la palabra para cambiar tu vida. Búscate amigos que sean capaces de romper un techo por ti. Porque es necesario que nosotros tomemos conciencia de qué somos, que no tengamos esa falta de identidad. ¿Usted sabe quién es? Usted es un escogido por Dios. Usted es alguien que Dios vio en el vientre y si tus padres te rechazaron y está, ay, que mis padres me rechazaron en el vientre, vete y lee la palabra porque Él no miente y Él dice que tu embrión vieron mis ojos. Tu embrión vieron mis ojos. Tú eres mujer con propósito. Tú eres mujer escogida por el Señor. Tiene Dios propósito en la vida de cada uno de ustedes. Pero ustedes están en la opción de seguir. Aquí encasillados, dentro de los parámetros de la psicología que estudian y dicen, estas personas son así, las que tienen falta de autoestima, las que se consideran poco, las que se quedan compadeciéndose de sí mismas, o pueden escoger esta. Pueden escoger esta que está en la que transforma, esta en la que te da vida, la que te dice quién tú eres si no te encuentras en ningún lugar, si te encuentras perdido. Tú ya sabes dónde tienes tu identidad. Los hijos de Dios traemos bendición. Los hijos de Dios están llenos de vida y de palabra de ánimo, a pesar de las circunstancias. Los hijos de Dios se levantan y cuando ven a alguien caído o en necesidad, también lo levantan y van y se juntan con 4 o 5 y le dicen, vamos a visitar a fulano o a fulana que está enfermo y está triste. Los hijos de Dios son aquellos que dicen, hoy yo no me entretengo, yo vengo a la oración, porque primero están las cosas de mi Padre.
Hoy yo no me entretengo porque hoy hay culto. ¿Quieres verme? Mañana, pasado, hasta las 5. Porque hoy yo voy a llenar mi alma. Porque venir aquí no es a pasar el rato. Y por gusto no nos preparamos la prédica. Nos preparamos la prédica orando mucho tiempo antes, con el ataque espiritual ahí. Esa palabra, ¿para qué va a servir? Me ha dolido la barriga, me ha dolido la cabeza. ¿Y para qué yo voy a decir esa palabra? ¿Y a quién le va a servir? ¿Y para qué tú vas a hablar? ¿Saben por qué todo eso? Porque hay propósito en esta palabra. Así que no es fácil. Cuando ustedes vienen aquí, nosotros también tenemos nuestra lucha. Y hoy se da una palabra, porque no importa cómo yo esté, si yo estoy más bien, estoy más mal, si tengo algunos síntomas de allá. Eso no importa. Lo que importa es que la palabra es viva y eficaz. Y ella, cuando sale de la boca de Dios, no vuelve vacía. Y porque esto se graba en el YouTube para que todo el mundo pueda comprobar que lo que aquí se dice está dentro de la palabra. Todo lo que salga de mí es de mi carne, pero lo que edifica viene de la parte de Dios. Y si hoy te está exhortando esta palabra, si hoy tú te sientes identificado con alguna de las cosas que hemos hecho, que hemos leído aquí, Dios tiene hoy para ti la sanidad. Pierde la vergüenza, pierde el que yo no puedo. Deja de poner cosas delante de las cosas que Dios quiere para ti. Dios quiere que de una vez por todas transformes tu vida. Dios quiere que empieces a dar fruto. Porque dice la palabra que todo árbol que es plantado no da fruto, será cortado. Y aquí no estamos porque hoy es domingo y hoy vamos a ir a la iglesia. Es que nosotros queremos ser salvos. Nosotros queremos buscar la santidad de nuestro Dios. Nosotros queremos tener un alma saludable para poder ser esas mujeres que van a cambiar el mundo, que van a cambiar nuestra familia y que van a traer bendición por donde pasemos. Ya se acabó de ser aquellas que tienen un halo de tristeza. Ya se acabó eso de ser aquellas que están siempre hablando y viendo lo negativo. Mira, vístete del Señor, ponte tu mejor vestido y di, hoy se levantó una hija de Dios. Hoy se levantó un hijo de Dios. Y paséate con la dignidad de saberte que tú eres alguien en el Señor. Levántate con la dignidad de saber que Dios te escogió desde el vientre, que no importa quién te rechazó, porque dice la palabra que pasó esa historia. Dios te viste hoy de dignidad. Dios quiere que te valores, porque si estás aquí no es porque tú eres una doña nadie o un don nadie. Es que Dios quiere que tu vida cambie. Ya no tienes por qué estar siguiendo en el alcohol, tú no tienes por qué estar metida en vicio, ni con esa tomando pastillas, ni porque tu vida es una desgracia. Tu vida tiene propósito y eres tú la que vive como si no lo tuvieras porque estás ignorando la palabra del Señor. Dios quiere darte esa oportunidad de que te levantes porque quiere que tú seas capaz de llegar a tocar su manto. Y para tocar ese manto no lo vas a hacer simplemente sentada y llorando y mirándote la pena. Si tú quieres tocar el manto de Jesús es necesario que te levantes en el día de hoy, que analices lo que se ha dicho aquí y que digas basta, basta. Porque no va a valer más lo que el diablo dijo de mi vida que lo que está diciendo Jesús de mí. Nosotros somos cristianos porque le creemos a Dios, hermano y hermana. Entonces no puede gobernar tu vida la palabra que liberó el diablo sobre ti. No eres nadie, no eres digno, no vales para nada. ¿Para qué haces tanto? Si total, si nadie te va a escuchar, si nadie te valora, no vayas para allá. Si ellos te miran mal, no digas aquello. Total, si no te escuchan, ¡fuera, diablo! Jehová reprenda al diablo y Jehová reprenda todo mal pensamiento, a todo pensamiento suicida, a todo pensamiento de maldición sobre tu propia vida. Jehová reprenda al diablo de la vida y de la mente de todos ustedes. Dejemos también de culpar a Dios por nuestra situación, porque después están los que... Señor, ¿por qué tú has permitido? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios? Señor, si tú hubieras dicho, si tú hubieras hecho, Señor, si me hubieras encontrado antes, Señor, lloré, yo hice todo, pero tú no hiciste nada. ¿Estás culpando a Dios? Es hora de pedir perdón. Es hora de que nos levantemos como cristianos maduros, mujeres y mujeres de nuestro tiempo, mujeres y hombres,
porque somos maduros. ¿Verdad? Que antes hemos leído que uno de los síntomas era que eran inmaduros. No corresponde cómo actúan, que se ven como niñitos, como niñitas. Y no puedo, qué pena. ¿Verdad que sus madres de ustedes y sus padres se levantan y dicen hay que hacer algo y toman la situación por los cuernos, el toro como se dice en España, toman el toro por los cuernos y dicen ¿qué pasa aquí? ¿Voy a seguir viviendo como si fuera una don nadie? ¿Voy a seguir viviendo dependiendo de que alguien me ore, de que alguien me dé el ánimo, de que alguien me dé la aprobación, de que ¿qué me importa? Dios me ha dicho que yo soy, que yo valgo, que yo puedo. Eso es lo que prevalece en mi vida. No echemos más la culpa a nadie, ni a los padres, ni es que a mí me educaron así, ni es que yo soy así, y es que yo ya no conozco otra vida. Es que sí, pero y a pesar de ahora que estamos hablando esta palabra y hemos visto, no vayan a decir, eso le pasa a los otros, pero a mí no. Cuidadito con eso, que el diablo no vuelva a susurrar, porque el diablo es padre de mentira. Y aquí lo que hacemos es que dice la palabra, conoceréis la verdad, ¿y qué? Díganlo más alto. Díganlo más alto. La verdad nos hará libre. Porque ya no vamos a escuchar más la voz del diablo. ¿Quién es el diablo? Padre de mentira. ¿Y qué dice el diablo de ustedes? Mentiras. Que no pueden, que no son capaces, que no van a conseguirlo. ¿Qué para qué tanto? Todo lo que quiera hacer para Dios le va a quitar la gana. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué tanto afán, hija mía? Con el tiempo que hace, ¿para qué tanto orar? Ora en tu casa. ¿Para qué tanto tonto? No lo intentes. Siempre va a ser un fracasado, siempre va a ser una fracasada. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Tu vida no va a ser siempre igual. Tu vida no se va a repetir siempre la misma historia. Tú no tienes por qué vivir bajo un castigo, ni tú has nacido para sufrir. Porque dice la palabra que tiene pensamientos de bien y no de mal. Eso de que tú has nacido para sufrir, que ese es tu sino, te lo dijo el diablo. Que tú no lo vas a conseguir, que tú, ¿para qué no? Confórmate, consuélate. Te lo dice el diablo. Porque la palabra del Señor es bien contraria. Te dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente como esos amigos, sé valiente como esa mujer, sé valiente como ese ciego, que no importa, que si hay que gritar se grita, si hay que llorar se llora, si hay que rasgarse las vestiduras uno se las rasga, pero que la presencia de Dios viene a tu vida y la cambia, sí o sí, tiene que pasar. Amén. Amén. Pues hermano, este es el tema de los que se quedan en la orilla. No se queden en la orilla, levántense como lo que son hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres con propósito, que no están pasando el tiempo, que van a ver sus vidas cambiadas, sus vidas transformadas, van a ver sus familias unidas, sus familias sirviendo al Señor, porque la palabra del Señor no miente. Y si ustedes son obedientes y se someten a Dios, el diablo huirá de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga.